¿Qué tal, chicos? Espero que todos se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema la biología y su campo de estudio. Para ello tenemos que recordar, en el tema anterior habíamos hablado acerca de las ciencias y su clasificación. Las ciencias se clasificaban en dos grupos, ciencias fácticas y ciencias formales. Me voy a quedar con las ciencias fácticas, que es a donde pertenece la biología. Las ciencias fácticas se dividían en ciencias naturales y ciencias sociales, y la biología se encuentra dentro de las ciencias naturales. Bien, conclusión, la biología es una ciencia fáctica natural. El término biología no es tan antiguo. El término biología fue introducido a nuestro lenguaje gracias a Lamarck y Trevirianus, quienes utilizaron por primera vez este término para hacer referencia al estudio de todo aquel organismo vivo. Etimológicamente, es más, este término fue creado gracias a la etimología griega, donde tenemos dos términos, bio, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Para ello, a partir de esto vamos a definir la ciencia biológica. La biología es una ciencia que se encarga de estudio de las manifestaciones de vida que existen, teniendo en cuenta su origen, su estructura, sus funciones y sus relaciones con el medio ambiente. Alrededor observas algunas imágenes, unas representaciones de ciencias aplicadas que se encargan del estudio de determinados seres vivos. Por ejemplo, en este gráfico, a la derecha, la parte superior, tenemos la vara de Asclepio, o llamado también la vara de Esculapio. Asclepio, en la mitología griega, era un dios que tenía el poder de curar enfermedades. El dios es la serpiente, que representa la salud. Y esta serpiente curaba las enfermedades, este dios curaba enfermedades con ayuda de la vara que tenía. ¿Bien? Entonces, esto representa. El término Esculapio, en este caso, también es un dios romano que tiene la misma representación. Este es el verdadero símbolo de la medicina. A la izquierda tienes otro símbolo que seguramente lo has visto en algunos hospitales o clínicas, que es la vara de Hermes. Esta no es la representación original de la medicina, es una representación modificada, moderna, pero no la original. ¿Ya? Entendamos eso, por favor. Debajo tenemos la representación de la enfermería. Suelen representarlo de esta manera porque, bueno, hacen referencia a los medicamentos o a las bebidas que elaboraban algunas personas para curar enfermedades. Tenemos la copia de Higia. La copa representa el lugar donde se van a crear esos medicamentos que sirven para la cura de enfermedades. Y aquí tenemos nuevamente a la serpiente, que representa la salud de una persona. Al tomar esa bebida, pues curaba sus enfermedades. Este símbolo es el representativo de la farmacia. Y por acá tenemos el símbolo de la biología. Bien, ahora, la biología entonces, si se encarga del estudio de los seres vivos, es una ciencia muy grande. Para ello nos vamos a ayudar de las ramas de la biología que se van a encargar de estudiar a la biología o a los seres vivos en sus diferentes aspectos. Primero tenemos una clasificación según el organismo de estudio. Para ello hemos dividido o vamos a estudiar a los seres vivos a uno por uno, particularmente. Se divide en tres grandes ramas: la botánica, la zoología y la microbiología. La botánica se encarga del estudio de todos aquellos que realizan fotosíntesis. Se encarga del estudio en general de las plantas. Pero dentro de su clasificación tenemos a la ficología, que se encarga del estudio de las algas. Y recuerda que las algas no son plantas, pertenecen al reino protoctista, pero hacen fotosíntesis, así que se encuentran dentro de la botánica. La briología se encarga del estudio de los musgos.
La pteridología se encarga del estudio de los helechos. Ellos, musgos y helechos, sí son plantas inferiores. La carpología se encarga del estudio de los frutos y la palienología se encarga del estudio de los granos de polen. Bien. Otra ciencia bastante amplia es la zoología. Muchos de los términos que tenemos aquí derivan de palabras griegas. Por ejemplo, zoo deriva de animal. Logía, que es el estudio tratado. La zoología se encarga del estudio tratado de los animales. Y hay un montón de animales, así que los hemos dividido en estas ramas. La helmintología, helminto significa gusanos. Se encargan del estudio de los gusanos. Aquí vamos a encontrar a los platelmintos, a los anélidos o a los nemátodos. La entomología se encarga del estudio de los insectos. La aracnología se encarga del estudio de los arácnidos. La carcinología se encarga del estudio de los crustáceos. La malacología se encarga del estudio de los moluscos. La batracología se encarga del estudio de los batracios o anfibios en su etapa larvaria y en su etapa adulta. La ictiología se encarga del estudio de los peces. El término ictio es peces. La herpetología se encarga del estudio de los reptiles. La ornitología se encarga del estudio de las aves y la mastozoología se encarga del estudio de los mamíferos. ¿Bien? Ninguno o todos ellos, todos los que acabo de mencionar, pues son animales, ¿ya? Por eso es que corresponden a esta gran rama. Y por último tenemos a la microbiología. Tenemos organismos, como dice su término, micros, que son microscópicos, que no son visibles a simple vista. De ellos se encarga la microbiología, que se divide en las siguientes ramas. La bacteriología se encarga del estudio de las bacterias, sí, facilito, ¿verdad? La protozoología se encarga del estudio de los protozoarios. La parasitología se encarga del estudio de parásitos. La micología se encarga del estudio de los hongos, el término mico significa eso. Y la virología se encarga del estudio de los virus. Pero hagamos un hincapié. Los virus no son seres vivos. Bien, entonces si no son seres vivos, ¿quién los estudiaría? ¿La química? No. Los estudiamos dentro de la biología porque son materia inerte que hace daño a los seres vivos, a la materia viviente. Y como nos hace daño a los seres vivos, entonces tenemos que entender cuál es su forma de acción. Y para eso nos valemos de esta ciencia llamada virología. ¿Ya? Pero por si acaso no son seres vivos. Ahora vamos a dividir a la biología de otra manera, de acuerdo a los diferentes aspectos en que puede ser estudiado. Ahora voy a estudiar en la totalidad a todos los organismos que conocemos, pero solamente voy a estudiar una parte de ellos, ¿ya? Por ejemplo, para eso tenemos las ciencias biostáticas, que estudian a todos los organismos, pero cuando estos se encuentran en un estado estático o de reposo. Dentro de estas ciencias tenemos a la biología molecular. Es la que se encarga de estudiar, como dice acá, las moléculas que forman parte de los seres vivos. Sí, tú tienes moléculas, eres un ser vivo y estás formado de muchas moléculas. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, estás formado de agua, oxígeno, glucosa, grasas, proteínas, ácidos nucleicos, ADN, ARN, etc. Todas esas moléculas que forman tu organismo los va a estudiar la biología molecular. La citología, cito significa células, se encarga del estudio de las células. Y, repito, se va a encargar de estudiar la célula de todos los seres vivos que existen. ¿Bien?
La histología se encarga del estudio de los tejidos. La organografía, el término grafía significa descripción, y se encarga de la descripción de los órganos. La biología sistemática se encarga del estudio de los sistemas o aparatos que forman parte del ser vivo. La morfología se encarga de estudiar las formas que poseen algunas estructuras que tienen los seres vivos. La anatomía se encarga de estudiar las partes de los seres vivos. Bien, la anatomía se encarga del estudio entonces de los seres vivos, pero en partes. Otra rama es las ciencias biodinámicas. Estas se encargan de estudiar al organismo cuando éste se encuentra dinámicamente en movimiento. Es decir, cuando tu corazón, por ejemplo, estudiar la forma de tu corazón, eso lo hace la organografía. ¿Cuáles son las partes de tu corazón? Eso lo hace la anatomía. Pero ¿cómo funciona tu corazón? Eso lo hacen las ciencias biodinámicas, a través de dos ramas que son la fisiología y la biofísica. La fisiología se encarga del estudio de las funciones que cumplen determinadas estructuras de nuestros individuos. La biofísica se encarga de combinar a estas dos ciencias, a la física y a la biología, estudiando especialmente las cantidades que necesitamos de determinadas moléculas en nuestro organismo. Las ciencias biogénicas son aquellas que estudian el origen de los seres vivos. Tenemos a la filogenia, que se encarga de estudiar la evolución de los seres vivos, desde que se transformó, por ejemplo, de primate hasta hombre. Estudia de dónde salió, cuál es el origen evolutivo de los seres vivos, ¿ya? La ontogenia estudia los seres vivos desde su creación, es decir, desde el momento de la fecundación hasta todo su desarrollo, hasta que llega a la senectud. ¿Cuáles son las etapas por las que pasa el individuo? La embriología estudia a los embriones, como dice su nombre, pero el término embrión se utiliza para aquellos seres vivos que están en un desarrollo embrionario, es decir, dentro del vientre materno, cuando te has convertido de ser una célula a todo un organismo con órganos y sistemas. La genética se encarga de estudiar a los genes, los cuales poseen información hereditaria de los seres vivos. La evolución estudia al ser vivo a través del tiempo. Las ciencias bioquímicas tenemos a una sola, a la bioquímica, que se encarga de combinar estas dos ciencias y de estudiar a su vez la composición química, pero ¿de quiénes? De los seres vivos. Las ciencias biotáxicas se encargan de estudiar la clasificación. Taxón o taxonomía viene de ese término, clasificación. Para ello tenemos a la taxonomía misma, que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos de acuerdo a las características que estos tengan. En la actualidad tenemos 6 reinos de clasificación taxonómica de los seres vivos, también tienes que recordar eso. El reino Archaeobacteria, el reino Eubacteria, el reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae y reino Animalia. Ahora, ¿cómo los hemos clasificado o cómo los hemos ubicado a los seres vivos en cada uno de esos reinos? Pues es por las características particulares que posee cada individuo. La biogeografía se encarga de la distribución de los individuos en nuestro planeta. La paleontología se encarga del estudio de los restos fósiles. Y la paleontología se divide en 3 ramas: la paleobotánica, que estudia los restos de plantas; la paleozoología, restos de animales; y la paleoecología, restos de ecosistemas antiguos que probablemente existieron en nuestro planeta. Bien, eso es todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos la siguiente clase.